Amigos queridos, hoy desperté con un pensamiento que no pude apartar de mi mente. Quiero que me acompañen por un momento hasta las tierras más áridas del Medio Oriente. Imaginen ese calor intenso que hace temblar el aire, donde el silencio es tan profundo que hasta el latido de nuestro corazón resuena como tambores lejanos. Allí, en medio de esa soledad absoluta, existe un cuerpo de agua que ha cautivado la imaginación humana por milenios. Un lugar donde la sal es tan concentrada que cualquier cuerpo flota sin esfuerzo. Un lugar donde no existe vida marina. Los antiguos lo llamaban el mar de la muerte. Pero hoy, hermanos, más allá de las leyendas y los enigmas, quiero compartirles un misterio de este lugar que casi nadie conoce y que podría fortalecer su fe y cambiar la forma en que ven su propia vida. Hablamos del Mar Morto y durante los últimos años, los investigadores más destacados del planeta han observado con creciente alarma cómo estas aguas se evaporan año tras año. El descenso de su nivel es tan dramático que numerosos especialistas predicen su completa desaparición en las próximas 3 décadas. Incontables proyectos de ingeniería han sido diseñados para frenar esta crisis devastadora. Inversiones astronómicas, debates políticos internacionales, simposios científicos mundiales. Pero a pesar de toda esta intervención humana, prácticamente nada ha cambiado en la realidad. El terreno que lo rodea se fractura constantemente, creando cráteres peligrosos que emergen sin previo aviso. Lo que antaño fue una orilla de aguas azul intenso, se ha metamorfoseado en suelo resquebrajado que evoca el apocalipsis mismo. Pero amigos míos, está ocurriendo algo absolutamente extraordinario. Algo que ningún académico anticipó. Algo que contradice toda lógica científica, algo que nos demuestra que el Todopoderoso continúa dirigiendo la historia con su mano soberana. Si ustedes, al igual que nosotros, confían en que cada línea de las Sagradas Escrituras encierra verdades inmutables, y si perciben en lo más profundo de su ser que estamos atravesando la época profética más singular de todos los tiempos, los invito fervientemente a que se queden con nosotros durante estos próximos minutos. Porque lo que están a punto de descubrir hoy no es meramente ciencia contemporánea. Es la materialización exacta de una promesa celestial que fue registrada hace más de 2600 años por un vidente que jamás pudo haber concebido lo que sus ojos estaban contemplando. Permítanme guiarlos en una travesía cautivadora a través de las épocas y la geografía más sagrada de la humanidad. El Mar Morto no es simplemente un capricho geológico. Es un testigo mudo de los acontecimientos más impactantes y trascendentales de la narrativa bíblica. Contemplen las cavernas enigmáticas que se ocultan en los precipicios adyacentes, donde en 1947 un joven pastor nómada realizó uno de los hallazgos arqueológicos más monumentales de la historia, los manuscritos del Mar Morto. Estos rollos milenarios, conservados de manera sobrenatural durante casi 20 siglos, validaron la autenticidad histórica de nuestras escrituras con una exactitud que acalló a los detractores más endurecidos. Imaginen ahora las riberas consagradas del río Jordán, a escasos kilómetros de distancia, donde nuestro Señor y Redentor Jesucristo fue sumergido por Juan el Bautista. Ese instante trascendental marcó el comienzo de su ministerio terrenal, cuando los cielos se desgarraron y la voz del Padre Celestial proclamó: «Este es mi Hijo predilecto, en quien encuentro mi gozo». Pero la crónica de este territorio se extiende mucho más atrás en el tiempo. Este lugar, que hoy percibimos como una región árida y aparentemente condenada, una vez fue equiparado con el mismísimo jardín del Edén. En los días de Abraham y su sobrino Lot, esta tierra resplandecía con una hermosura que competía con el paraíso terrenal original.
Las Escrituras nos relatan en Génesis que toda la región del Jordán era como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, un territorio donde la vida se desplegaba en toda su magnificencia divina. Corrientes cristalinas zigzagueaban por valles esmeralda, árboles frutales prosperaban en abundancia y la tierra generaba cosechas que eran la admiración de todas las naciones circundantes. Era un Edén terrenal donde la bendición del Altísimo se manifestaba en cada faceta de la naturaleza. Las familias florecían, los ganados se multiplicaban exponencialmente y la tierra misma parecía entonar cánticos de alabanza al Creador. Pero entonces arribó el momento más tenebroso en la historia de esta región. Las urbes prósperas de Sodoma y Gomorra, que habían sido bendecidas con esta tierra paradisíaca, se degeneraron hasta lo más profundo. Su perversidad llegó a ser tan colosal que el clamor de su transgresión ascendió hasta el mismísimo trono del Altísimo. Y entonces llegó el veredicto celestial. En una sola jornada, en un solo instante, fuego y azufre se precipitaron desde las alturas. Las ciudades fueron completamente aniquiladas, sus moradores perecieron, y en un momento el paraíso se transformó en un desierto de sal y devastación. El Mar Muerto se metamorfoseó en un emblema viviente del juicio del Todopoderoso. Un recordatorio perpetuo de que la transgresión tiene repercusiones y de que la justicia celestial no puede ser menospreciada eternamente. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero amigos míos, aquí es donde la narrativa se vuelve verdaderamente extraordinaria, porque el Altísimo, en su misericordia infinita y gracia ilimitada, nunca abandona las cosas quebrantadas para siempre. Su corazón paternal siempre busca la restauración. Siempre anhela la reconciliación, siempre planifica la redención. Hace más de 2600 años, durante uno de los periodos más sombríos de la historia de Israel, cuando el pueblo del Altísimo estaba desterrado en Babilonia, alejado de su tierra prometida, el Creador levantó a un vidente extraordinario llamado Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote que había sido llevado al destierro, un varón que conocía íntimamente los rituales del templo, un estudioso profundo de las Escrituras. Y fue a este hombre, en medio de su aflicción y alejamiento de la Tierra Santa, que el Todopoderoso le concedió una de las visiones más impresionantes de toda la Biblia. En esta visión extraordinaria, Ezequiel contempló algo que desafiaría toda lógica humana y toda comprensión natural. Vio un río de agua cristalina que brotaba desde el templo sagrado de Jerusalén. Este no era un arroyo modesto, sino un río poderoso que crecía en profundidad y caudal mientras avanzaba. La visión era tan nítida que Ezequiel pudo describir cada detalle. El agua le alcanzaba primero los tobillos, luego las rodillas, después la cintura, y finalmente se convertía en un río tan profundo que era imposible cruzarlo a pie. Era un río que otorgaba vida a todo lo que tocaba.
Este río milagroso descendía desde Jerusalén, serpenteando a través del valle del desierto, atravesando la tierra árida y desolada, dirigiéndose inexorablemente hacia el lugar más imposible de todos, el Mar Muerto. Y aquí viene lo más asombroso de toda la visión. Cuando estas aguas sagradas del templo tocaron las aguas saladas y muertas del Mar Muerto, sucedió un milagro que solo el Todopoderoso podría realizar. La palabra del Altísimo nos dice en Ezequiel 47:8, estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá y van hacia el mar. Cuando hayan sido conducidas hacia el mar, las aguas del mar serán sanadas. ¿Pueden comprender lo que esto significaba? El Mar Muerto, el símbolo mismo de la muerte y el juicio, sería completamente sanado. Las aguas que habían sido emblema de desolación durante milenios se convertirían en fuente de vida abundante. Pero la profecía no concluía ahí. Ezequiel continúa describiendo una transformación tan radical que habría parecido completamente fantástica a cualquier persona de su época. Sucederá que donde quiera que pase el río, habrá abundancia de seres vivientes y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allí y las otras serán sanadas, y vivirá todo aquello a donde llegue el río. Peces en el Mar Muerto, vida abundante en el lugar más hostil a la vida en todo el planeta. Para cualquier persona que conociera la realidad del Mar Muerto, esto debía sonar como la promesa más imposible jamás pronunciada. El Mar Muerto era conocido precisamente por su capacidad de eliminar instantáneamente cualquier forma de vida que se atreviera a entrar en sus aguas hipersalinas. Era el lugar donde la vida era literalmente imposible. Pero Ezequiel no fue el único vidente que recibió visiones sobre esta transformación milagrosa del futuro. Siglos después, el profeta Zacarías también recibió revelaciones celestiales que complementaban y confirmaban la visión de Ezequiel. Zacarías, escribiendo después del regreso del exilio babilónico, cuando el pueblo judío había vuelto a su tierra, pero aún enfrentaba tiempos difíciles, recibió una visión que hablaba de un día futuro de gloria incomparable. En Zacarías 14:8-9 leemos estas palabras proféticas. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Observen la perfecta armonía entre estas dos profecías. Ambos videntes hablan de aguas vivas que fluyen desde Jerusalén. Ambos mencionan específicamente el mar oriental, que es precisamente el Mar Muerto. Ambos conectan esta transformación física con una realidad espiritual más profunda, el reino del Altísimo establecido en la tierra. Zacarías añade un detalle hermoso. Estas aguas fluirán tanto en verano como en invierno. Esto significa que no será un fenómeno temporal o estacional, sino una transformación permanente que durará para siempre. Estas profecías pintan un cuadro hermoso de algo que trasciende la mera restauración física. Hablan de un despertar espiritual que acompaña la renovación de la tierra, un tiempo cuando el Todopoderoso mismo reinará sobre toda la creación. Durante siglos, los eruditos interpretaron estas visiones como algo puramente simbólico, metáforas hermosas sobre la restauración espiritual del pueblo del Altísimo. Después de todo, ¿cómo podría haber vida en un lugar donde la sal es tan concentrada que elimina instantáneamente cualquier forma de vida? ¿Cómo podría fluir agua dulce hacia un lugar que durante milenios había sido el símbolo mismo de la muerte? Parecía científicamente imposible, geográficamente improbable y naturalmente inconcebible. Pero amigos míos, aquí es donde debemos recordar una verdad fundamental. Para el Todopoderoso no hay nada imposible.
Las leyes de la naturaleza están sujetas a la voluntad del Creador de la naturaleza. Y ahora llegamos al corazón de nuestro mensaje de hoy, porque el Altísimo, en su perfecta soberanía y timing celestial, tiene formas de sorprendernos que van más allá de nuestra comprensión limitada. En los últimos años, mientras los científicos continúan observando con preocupación el descenso alarmante de los niveles del Mar Muerto, algo extraordinario y completamente inesperado ha comenzado a suceder en sus orillas. Permítanme describir lo que está ocurriendo con el detalle que merece esta manifestación milagrosa. Mientras las aguas del Mar Muerto continúan retirándose, el suelo circundante está experimentando cambios dramáticos. La Tierra se está agrietando y colapsando, formando lo que los científicos llaman sumideros o dolinas. Estos sumideros se forman cuando las aguas subterráneas cambian su curso debido al descenso del nivel del mar. El suelo, que durante milenios había sido sostenido por el equilibrio hídrico, ahora se hunde creando cráteres profundos que pueden aparecer de la noche a la mañana. Inicialmente, estos sumideros parecían ser simplemente otra consecuencia negativa y peligrosa del descenso del Mar Muerto. Los científicos los veían como una amenaza para la infraestructura, un peligro para los turistas y otra evidencia del deterioro ambiental de la región. Pero entonces, los investigadores comenzaron a notar algo que desafió todas sus expectativas científicas y cambió completamente su comprensión de lo que estaba sucediendo. Dentro de algunos de estos sumideros, pequeñas piscinas de agua dulce han comenzado a formarse. No agua salada como cabría esperar en esta región hipersalina, sino agua dulce, cristalina, completamente diferente a todo lo que había existido en esta área durante miles de años. Los científicos quedaron perplejos. ¿De dónde venía esta agua dulce? ¿Cómo era posible que existiera en el lugar más salado del planeta? Las pruebas y análisis confirmaron lo imposible. Era agua dulce genuina, con niveles de salinidad completamente normales. Pero aquí viene lo verdaderamente asombroso, lo que hace que nuestros corazones se aceleren de emoción al contemplar las obras maravillosas del Altísimo. En estas piscinas de agua dulce han comenzado a aparecer peces. Sí, amigos míos, han escuchado correctamente. Peces vivos, nadando libremente, reproduciéndose y estableciendo colonias en lo que una vez fue la región más inhóspita para la vida en todo el planeta Tierra. Los científicos están completamente desconcertados. Sus libros de texto no tienen explicación para este fenómeno. Sus teorías evolutivas no pueden dar cuenta de cómo los peces llegaron a existir en un lugar donde la vida había sido imposible durante milenios. Algunos teorizan que estos peces pueden haber llegado a través de corrientes subterráneas de agua dulce que de alguna manera han encontrado su camino hacia la superficie. Otros sugieren que pueden haber sido transportados por aves migratorias. Algunos proponen teorías más complejas sobre cambios geológicos y sistemas hídricos subterráneos. Pero para nosotros, los que creemos en la palabra del Altísimo, la explicación es clara y hermosa. Estamos presenciando el cumplimiento literal de la profecía de Ezequiel. Estamos viendo con nuestros propios ojos cómo las aguas dulces están llegando al Mar Muerto, cómo las aguas saladas están siendo sanadas y cómo la vida está regresando a un lugar que había sido símbolo de muerte. La verdad simple y profunda es esta: la vida está regresando al Mar Muerto, exactamente como Ezequiel lo profetizó hace más de 2 milenios y medio. No es una coincidencia, no es un accidente de la naturaleza, no es simplemente un fenómeno científico interesante. Es el dedo del Todopoderoso escribiendo en la historia humana, cumpliendo sus promesas con una precisión que solo Él puede orquestar.
Algunos escépticos podrían preguntarse, ¿cómo podemos estar absolutamente seguros de que esto es realmente el cumplimiento de la profecía bíblica? ¿No podría ser simplemente una coincidencia fascinante o un fenómeno natural que estamos interpretando religiosamente? Antes de continuar, te pido algo de corazón. Comparte este video con alguien que aprecies. Recuerda que nuestra mayor misión aquí en la tierra es llevar la palabra del Señor y reflexiones que fortalezcan la fe de otros. Hay muchas personas que hoy necesitan escuchar mensajes como este para encontrar esperanza y paz. Puedes enviarlo a ese grupo de WhatsApp donde siempre compartes bendiciones o publicarlo en Facebook para que más personas sean edificadas. Estoy seguro de que será de gran ayuda para alguien que lo necesita hoy. Y si este video te gustó y quieres ver más contenidos como este, escribe abajo en los comentarios, "Quiero más". Así sabré que este mensaje llegó a tu corazón y seguiré compartiendo reflexiones que fortalezcan tu fe cada semana. Amigos míos, esta es una pregunta legítima que merece una respuesta completa y convincente. Y la respuesta se encuentra en la historia misma, en el registro incuestionable de cómo las profecías bíblicas se han cumplido con una precisión que desafía toda explicación humana. Permítanme compartir con ustedes algunos ejemplos poderosos que demuestran que cuando el Altísimo habla a través de sus profetas, cada palabra se cumple exactamente como fue pronunciada. En Ezequiel 26, el mismo profeta que vio la visión del Mar Muerto recibió otra profecía que parecía completamente imposible en su tiempo. El Creador le mostró la destrucción futura de la antigua ciudad de Tiro, una de las ciudades más prósperas y aparentemente indestructible del mundo antiguo. La profecía era específica hasta el menor detalle. Las piedras de la ciudad serían arrojadas al mar, sus escombros serían esparcidos, y el lugar se convertiría en un sitio donde los pescadores extenderían sus redes para secar. El profeta incluso predijo que múltiples naciones atacarían la ciudad, pero que finalmente sería conquistada por un rey que vendría del norte. En aquel tiempo, esto parecía completamente fantasioso. Tiro era una fortaleza marítima virtualmente inexpugnable, con una parte de la ciudad construida en una isla offshore que parecía imposible de conquistar. Era el centro del comercio mediterráneo, inmensamente rica y poderosa. Pero la historia registra exactamente lo que sucedió. Primero, Nabucodonosor de Babilonia sitió la ciudad durante 13 años y destruyó la parte continental. Luego, más de 250 años después, Alejandro Magno llegó para completar la conquista. Y aquí viene lo asombroso. Alejandro utilizó exactamente los escombros de la ciudad continental destruida por Nabucodonosor para construir una calzada hacia la fortaleza de la isla. Literalmente arrojó las piedras y los escombros al mar, cumpliendo la profecía al pie de la letra. Hoy, si visitan el sitio de la antigua Tiro, encontrarán exactamente lo que Ezequiel predijo. El lugar original permanece prácticamente desolado, y los pescadores locales todavía usan esa área para secar sus redes. Cada detalle de la profecía se cumplió con una precisión que solo el Todopoderoso podría haber orquestado. Este es solo un ejemplo entre cientos. La profecía de Daniel sobre los 4 imperios mundiales, las predicciones de Isaías sobre Ciro el Grande, mencionándolo por nombre 150 años antes de que naciera, las profecías sobre la destrucción de Jerusalén y la dispersión del pueblo judío, y su posterior regreso a la tierra prometida. Todas se han cumplido con una precisión que desafía toda explicación natural. Si las profecías de Ezequiel sobre Tiro se cumplieron en cada detalle específico, si las profecías sobre Babilonia, Asiria, Egipto y otras naciones se cumplieron exactamente como fueron predichas, ¿por qué deberíamos dudar de su visión sobre el Mar Muerto?
La precisión profética de las Escrituras es uno de los testimonios más poderosos de su origen celestial. Cuando el Altísimo habla a través de sus profetas, sus palabras no regresan vacías. Cada promesa se cumple, cada predicción se materializa, cada visión se convierte en realidad. Pero amigos míos, lo que estamos presenciando en el Mar Muerto trasciende completamente lo físico y lo geográfico. Las profecías de Ezequiel no hablaban solamente de cambios en el paisaje, hablaban de una transformación espiritual que acompañaría la restauración física. En Ezequiel 36 encontramos algunas de las promesas más hermosas de toda la Biblia. El Creador promete a través de su profeta: os tomaré de entre las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Este pasaje extraordinario habla de un día cuando Israel sería renacido tanto física como espiritualmente. Un día cuando el pueblo judío regresaría a su tierra ancestral después de siglos de dispersión, pero más importante aún, un día cuando sus corazones serían transformados por el poder del Altísimo. Y amigos míos, ¿no es esto exactamente lo que estamos presenciando en nuestra generación? ¿No estamos viendo el cumplimiento literal de esta profecía ante nuestros propios ojos? Después de casi 2000 años de dispersión por todas las naciones del mundo, después de sufrir persecuciones inimaginables, después del horror del Holocausto, el pueblo judío ha regresado a su tierra prometida. Israel se ha convertido en una nación próspera y vibrante, floreciendo en el desierto exactamente como las profecías predijeron. Pero lo más hermoso y significativo de todo es que muchos judíos están comenzando a reconocer a Jesús como su Mesías. Después de siglos de ceguera espiritual, después de rechazar a aquel que vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, algo extraordinario está sucediendo en los corazones del pueblo judío. Miles y miles de judíos están aceptando a Yeshua, Jesús, como su Salvador personal. Sinagogas mesiánicas están floreciendo en toda la tierra de Israel. Judíos ortodoxos están teniendo visiones de Jesús y convirtiéndose a la fe cristiana. Rabinos están descubriendo en sus propias escrituras las profecías mesiánicas que apuntan claramente a Jesús de Nazaret. Así como las aguas del Mar Muerto están siendo sanadas físicamente, también los corazones del pueblo judío están siendo sanados espiritualmente. El mismo Creador que está trayendo vida a las aguas muertas, está trayendo vida espiritual a corazones que habían estado cerrados al Evangelio durante siglos. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribió estas palabras proféticas: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Pablo estaba hablando específicamente sobre la futura conversión masiva del pueblo judío al cristianismo. Él predijo que cuando los judíos finalmente aceptaran a Jesús como su Mesías, sería como vida de entre los muertos para todo el mundo. ¿No es significativo que mientras el Mar Muerto está literalmente resucitando a la vida, el pueblo judío también está experimentando una resurrección espiritual? ¿No es hermoso que mientras los peces están nadando en aguas que antes eran símbolo de muerte, los corazones judíos están siendo vivificados por el Espíritu del Altísimo? Esta no es coincidencia. Es la orquestación perfecta del plan celestial que se despliega ante nuestros ojos en estos últimos días. Los capítulos finales del libro de Ezequiel también nos hablan de un tiempo futuro cuando el Todopoderoso volverá a morar literalmente con su pueblo en Jerusalén.
En estos capítulos, el profeta describe un templo glorioso que será construido y al final del libro, la ciudad de Jerusalén recibe un nuevo nombre profético, Jehová Sama, que significa el Señor está allí. Esta no es simplemente una descripción poética, es una profecía literal sobre el reino milenial de Cristo, cuando Jesús regresará a la tierra y establecerá su trono en Jerusalén. Será un tiempo cuando la presencia manifiesta del Altísimo llenará la tierra, como las aguas cubren el mar. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan recibió visiones que complementan y confirman las profecías de Ezequiel. En Apocalipsis 22, 1-2, Juan describe una escena similar. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Observen las similitudes asombrosas. Tanto Ezequiel como Juan vieron un río que fluye desde la presencia del Altísimo, trayendo vida y sanidad. Ambos conectan este río con la restauración completa de la creación. Juan también describe la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, un tiempo cuando Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Toda la Escritura, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los apóstoles del Nuevo Testamento, cuenta una historia unificada y coherente. El Todopoderoso restaurará completamente lo que el pecado ha roto. Traerá vida abundante a lo que una vez estuvo muerto, y su Hijo Jesús regresará para reinar sobre una tierra renovada. Lo que estamos viendo hoy cerca del Mar Muerto puede no ser el cumplimiento final y completo de la visión de Ezequiel, pero es indudablemente una señal poderosa, un adelanto celestial, una demostración de que el Creador está preparando la tierra para el regreso de su Hijo. Es como si el Altísimo estuviera diciéndonos: miren, mi palabra es verdadera, mis promesas son seguras. Lo que prometí hace miles de años se está cumpliendo ante sus ojos. Y si esto se está cumpliendo, entonces todo lo demás también se cumplirá. Mi Hijo regresará, establecerá su reino, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Amigos míos, cuando consideramos todo lo que está sucediendo en nuestros días, no podemos evitar reconocer que estamos viviendo en tiempos verdaderamente extraordinarios. Las señales están en todas partes para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Israel ha sido restablecido como nación después de casi 2000 años de dispersión. Jerusalén está bajo control judío por primera vez desde la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. El pueblo judío está regresando a su tierra desde los 4 confines de la tierra, exactamente como las profecías predijeron. El Evangelio está siendo predicado en todas las naciones del mundo gracias a la tecnología moderna. Nunca antes en la historia humana ha sido posible alcanzar a tantas personas con el mensaje de salvación. Los desastres naturales están aumentando en frecuencia e intensidad. Las naciones están en angustia, la violencia está aumentando y la inmoralidad está siendo promovida como nunca antes en la historia humana. Y en medio de todo esto, el Mar Muerto está comenzando a cobrar vida. Los peces están nadando en aguas que habían sido símbolo de muerte durante milenios. Es como si el Todopoderoso estuviera enviando una señal clara. Estoy preparando la tierra para el regreso de mi Hijo. Jesús mismo nos dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También nos advirtió: aprended de la higuera su parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca,
a las puertas. La higuera de Israel está floreciendo, las hojas están brotando y el mar Morto está despertando a la vida. Todas estas son señales de que el verano profético está cerca, de que el regreso de nuestro Señor está a las puertas. Amigos míos, mientras contemplamos estas maravillas de nuestro Creador, mientras presenciamos el cumplimiento literal de profecías que fueron escritas hace más de 2 milenios y medio, nuestros corazones no pueden evitar llenarse de asombro y expectativa. El mar Morto está despertando a la vida exactamente como Ezequiel lo profetizó. Los peces están nadando en aguas que habían sido símbolo de muerte y juicio. La vida está regresando a un lugar que había sido desolado durante milenios. Pero más importante aún, esta es una señal de que el Altísimo está preparando la tierra para algo aún más glorioso, el regreso de su Hijo Jesucristo. Cada pez que nada en esas aguas dulces es un recordatorio de que nuestro Redentor vive y que su regreso está cerca. Que este sea un tiempo para buscar al Señor con todo nuestro corazón. Que nos apartemos de las distracciones y vanidades de este mundo que pasa y que fijemos nuestros ojos en las cosas eternas. Que nuestro amor por el Todopoderoso se reavive, que nuestro amor por los demás se intensifique y que nuestra esperanza en el regreso de Cristo se fortalezca. El mundo puede parecer incierto, la tierra puede agrietarse, las aguas pueden retroceder, pero nuestro Creador está obrando. Su plan se está cumpliendo con perfecta precisión. Sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Mantengámonos vigilantes, mantengámonos en oración y mantengámonos firmes en su palabra. Porque cada señal que vemos, cada profecía que se cumple, cada vez que nada en las aguas del mar Morto nos recuerda una verdad simple pero profunda. Jesús viene pronto. El mar Morto, que una vez fue una imagen del juicio celestial, ahora se está convirtiendo en un símbolo radiante de esperanza. La muerte está dando paso a la vida. La desolación está siendo reemplazada por la restauración. Y nosotros, amigos míos, tenemos el privilegio único de ser testigos de estos tiempos proféticos extraordinarios. Como el apóstol Pedro nos recuerda, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana está a punto de salir, el día está por esclarecerse, y mientras tanto, las aguas del mar Muerto continúan susurrando su mensaje profético. Prepárense, porque el Rey viene pronto. Maranata, ven Señor Jesús. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra alegría, y esta es la promesa gloriosa que sostiene nuestros corazones mientras esperamos su regreso en gloria. Que el Altísimo los bendiga con su paz, los fortalezca con su amor y los llene de sabiduría cada día de sus vidas. Hermanos, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan el próximo video. Allí seguiremos descubriendo las maravillas que Dios ha revelado para fortalecer nuestra fe y prepararnos para su pronto regreso. Nos vemos muy pronto, si Dios lo permite. Hasta entonces, que su gracia y su favor los acompañen en todo momento. Amén. ¿Recuerdas las historias antiguas sobre el río Éufrates? Aquellas que hablaban de tiempos bíblicos, de civilizaciones poderosas, de profecías. Pues hoy
Algo increíble está ocurriendo. El Éufrates se está secando, y lo que está apareciendo bajo sus aguas está dejando a muchos sin palabras. Y como si eso no fuera suficiente, al otro lado del mundo, en una mina en Siberia, unos mineros encontraron una estatua misteriosa que representa ángeles, pero incompletos. ¿Será todo esto una simple coincidencia o una señal de que algo más grande está por suceder? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy podría cambiar la forma en que ves el pasado y lo que aún está por venir. Las antiguas estructuras son ahora visibles y sonidos extraños han sido captados procedentes de las profundidades. ¿Qué secretos esconde el lecho del Éufrates? Existen las especulaciones sobre una posible conexión con las profecías reveladas en la Biblia, donde se menciona a 4 ángeles en relación al río. Estas circunstancias podrían ser el preludio de un cumplimiento profético, sugiriendo que los momentos decisivos están más cerca de lo que pensamos. Todo esto será abordado en el video que hemos preparado, con una extensión de más de 2.700 kilómetros abarcando Turquía, Siria e Irak, ha forjado civilizaciones tan antiguas como Sumeria, Babilonia y Asiria. Reconocido como un escenario clave en el desarrollo humano, el Éufrates ha transformado tierras áridas en espacios fértiles, facilitando el crecimiento de potentes imperios, la agricultura y el comercio. No solo es un emblema histórico, sino también un símbolo en los textos sagrados, mencionado en repetidas ocasiones como un indicativo de poder, límites y significado profético. No obstante, hoy enfrentamos una situación alarmante. El Éufrates se está secando. Este fenómeno no es meramente un capricho de la naturaleza. Su descenso drástico se debe a una combinación de factores climáticos, la expansión desértica y prácticas de irrigación desmedidas, que han alterado significativamente su caudal. Descubre la verdad detrás del río Éufrates y su sorprendente transformación. Recientes investigaciones de la Universidad de Arizona indican que este emblemático río ha experimentado una reducción asombrosa del 60% en su caudal en el último siglo. La construcción masiva de infraestructuras en países como Turquía y Siria ha desviado enormes volúmenes de agua hacia proyectos hidroeléctricos y agrícolas, dejando regiones subterráneas de Irak lidiando con escasez. Esta situación ha desencadenado el colapso de la agricultura, el desplazamiento forzado de comunidades y un estrés económico palpable en una zona ya frágil. Las imágenes satelitales tomadas a lo largo de las décadas revelan un panorama alarmante. Aquellas vastas y ricas secciones del Éufrates son, en muchos lugares, solo eco de un pasado próspero. La tierra antes irrigada ahora permanece expuesta y fracturada. En algunas localizaciones, el río ha desaparecido por completo, desvelando restos y formaciones que han permanecido ocultas durante milenios. Fotografías compartidas por la NASA y otros medios ilustran la notable disminución de agua y las condiciones áridas que se apoderan de sus orillas. Para muchos, esto asemeja un fenómeno natural catastrófico. Sin embargo, para quienes conocen la Biblia, estas imágenes evocan un sentido de profecía. En el libro de Revelación, capítulo 16, versículo 12, se menciona que el sexto ángel derramará su copa sobre el gran río Éufrates, secando sus aguas para preparar el camino a los reyes del Oriente. Este fenómeno va más allá de una simple crisis ecológica. Se manifiesta como un cumplimiento de antiguas predicciones. La Escritura anticipa que el Éufrates se secará como parte de los eventos culminantes antes del regreso de Cristo. Lo que alguna vez fue una metáfora está dando paso a la realidad. Con el río en declive, los fieles se cuestionan sobre lo que está por llegar. La desecación tangible del Éufrates no es solo una señal del cambio climático. Representa un recordatorio de que la palabra divina es certera
y de que los tiempos establecidos están a la vista. Mientras el mundo se debate en discusiones políticas y propuestas ambientales, aquellos que confían en la fe comprenden que estamos inmersos en un plan divino que coincide con lo que la revelación anticipa sobre los días finales. Ya no es solo una teoría, se ha convertido en una tangible realidad. Y lo que ocurre con el Éufrates es apenas el principio de lo que está por venir. Mantente alerta y reflexiona sobre el significado de estos sucesos en tu vida. La revelación entra en escena. Descubre qué dice la Biblia sobre el Éufrates y su importancia, que va más allá de ser un simple río con relevancia histórica y ecológica. El ámbito científico observa su desecación como una crisis ambiental, mientras que la esfera espiritual vislumbra un significado más profundo, un eco de la Escritura en el momento presente. En el libro de Revelación se menciona un acontecimiento específico relacionado con este río. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En el capítulo 9, versículo 14, se hace referencia a 4 ángeles que permanecen atados en las aguas del Éufrates. No se trata de una simple alegoría. Este detalle es profético y certero, indicando que poderosos ángeles caídos y limitados esperan bajo el Éufrates, aguardando un tiempo determinado para actuar. El siguiente versículo revela la minuciosidad de Dios en la preparación de la hora, el día, el mes y el año en que 1/3 de la humanidad será eliminado. Esta precisión es fascinante y resalta que la disminución del Éufrates no es un fenómeno al azar. Forma parte de un plan divino más amplio. Estos 4 ángeles no son meras representaciones simbólicas, son entidades reales que permanecerán restringidas hasta que su liberación marque un punto de inflexión en el desenlace de la humanidad. Lo que sucederá tras su libertad es impactante, resultando en la pérdida de 1/3 de la población mundial. Este nivel de devastación es apocalíptico y se conecta de manera clara con la serie de juicios de trompeta en Revelación, donde cada suceso crece en intensidad y en consecuencias. La liberación de estos 4 ángeles no es solo un indicio más de un ciclo de caos global. La situación se vuelve aún más intrigante cuando descubrimientos contemporáneos reflejan una antigua profecía. Con el retroceso del Éufrates, los habitantes de Siria e Irak han comenzado a notar la aparición de túneles y cámaras subterráneas. Algunos de estos hallazgos han sido documentados por periodistas y arqueólogos. No dejes de observar estos acontecimientos extraordinarios, que pueden tener grandes repercusiones en el futuro cercano. Descubre cómo las señales que nos rodean pueden cambiar tu perspectiva sobre el mundo y tu vida. Recientes imágenes revelan corredores de rocas imponentes, oscuros túneles y sonidos vibrantes que emergen de lo profundo de la tierra. Mientras para muchos esto se clasifica simplemente como un vestigio histórico, para otros representa algo más inquietante. Hay un creciente consenso entre ciertos grupos de fe que estas grutas recientemente descubiertas podrían ser el lugar mencionado en las Escrituras
donde unos ángeles están encadenados, aguardando su liberación. Aunque no se puede comprobar esta afirmación con certeza, el momento actual es demasiado significativo como para pasarlo por alto. Un río que antes fluía se está secando lentamente ante nuestros ojos, revelando senderos antiguos y espacios ocultos, justo cuando el mundo parece experimentar un periodo de inquietud, colapso moral y desastres naturales cada vez más frecuentes. La conexión entre estos eventos es innegable. Si lo escrito en las Escrituras se manifiesta de esta forma, ¿qué otras realidades pueden estar surgiendo? La sequía del Éufrates representa más que una simple advertencia. Es un instante crucial en que la profecía se torna tangible y las palabras de revelaciones comienzan a hacerse realidad. Lo que observamos ahora podría ser tan solo el inicio de algo mucho más grande. Con la disminución del Éufrates y la aparición de señales proféticas, una verdad se vuelve evidente. Esto trasciende lo puramente hídrico, refleja el estado del planeta y de la humanidad que habita en él. Lo que acontece en el ámbito natural y espiritual es verdaderamente impactante. ¿Por qué debe importarnos esta situación? Nuestro mundo enfrenta una crisis espiritual y hay un propósito divino en marcha. Estamos en un momento caracterizado por avances tecnológicos sin precedentes. Desde la inteligencia artificial hasta la exploración del espacio, la humanidad ha alcanzado logros que una vez parecieron lejanos. Sin embargo, debajo de esta superficie de innovación permanece una realidad que debemos confrontar. Nuestra espiritualidad está en crisis. Es momento de reflexionar y actuar en consecuencia. Es momento de reflexionar y actuar. Observamos que cada avance en el ámbito científico suele ir acompasado de un claro retroceso en la moralidad. La actualidad nos lo revela a diario con su dramaturgia. La violencia, el abuso, la corrupción, familias desintegradas, adicciones y un deterioro del aprecio por la vida. Aunque nuestras mentes se nutren de conocimientos, nuestros corazones parecen enfriarse, distanciándose de la empatía y volviéndose indiferentes ante el sufrimiento que nos rodea. En Mateo 24:12, Jesús anticipó esta realidad, advirtiendo que a causa de la creciente iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Esa distancia emocional se refleja en nuestro entorno. La falta de ética no se limita a las acciones del gobierno o a los delitos en las calles, sino que se manifiesta en la aceptación de la pereza, la exaltación de la rebeldía y el desprecio por las verdades fundamentales. Lo que alguna vez fue considerado malo ahora recibe aplausos, mientras que lo que Dios definió como bueno se encuentra bajo ataque. Un claro indicio de este desvío moral es lo que podríamos denominar una contaminación mental. Esta influencia es más insidiosa que el humo y más perjudicial que la radiación. Se infiltra a través de la diversión, los medios de comunicación, la cultura digital y, en ocasiones, también en la educación. Desde edades cada vez más tempranas, los niños son expuestos a la pornografía, la violencia y la confusión sobre su identidad. La televisión dramatiza lo sexual de forma violenta, las redes sociales alientan la insubordinación y ciertos influencers invierten la noción de pureza y justicia. Este análisis no busca generar temor a partir de la interpretación bíblica, sino que encuentra respaldo en pasajes como Romanos 1 y 2, Timoteo 3, donde se detalla el desmoronamiento ético de nuestros días, un fenómeno que estamos presenciando en tiempo real. El aumento en la temperatura del río Éufrates no es un evento aislado, sino que forma parte de un esquema más amplio. Mientras las profecías se manifiestan en el mundo físico, la condición espiritual de la humanidad se va deteriorando. No obstante, aquí se encuentra un mensaje de esperanza. Dios no se siente sorprendido por esta realidad. Él lo había anticipado.
Su palabra no solo ha señalado los síntomas, sino que también ofrece una solución. Te invito a abrir tu corazón y buscar la verdad que ilumina en medio de la oscuridad. A medida que la oscuridad envuelve nuestro entorno, la luz de la verdad resplandece con más intensidad. No te quedes al margen. Es el momento de escuchar la llamada de Jesús hacia el arrepentimiento, la restauración y la justicia en un mundo lleno de caos. La disminución del Éufrates no es solo un fenómeno natural, sino un mensaje potente que refleja la decadencia de nuestra cultura, una cultura marcada por la ilegalidad y la futilidad de un progreso vacío. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Aunque el mundo parece desmoronarse, Dios sigue teniendo un propósito, uno que siempre ha consistido en salvar y preparar a su pueblo. Ya no es cuestión de si los signos están presentes, porque lo están, sino de cómo responderemos ante ello. Mientras diversas señales emergen de la naturaleza y resuenan en los corazones humanos, hay un clamor divino dirigiéndose a esta generación. El Éufrates se está secando. La ilegalidad se expande y los corazones se vuelven fríos, pero la luz de Dios sigue brillando en la penumbra. Cada uno de estos fenómenos no es meramente accidental. Representan un mensaje sagrado, una advertencia, una última convocatoria a la conciencia. Pero, ¿de qué manera debemos reaccionar ante este aviso? ¿Por qué es relevante el disminuido Éufrates? Este río, cuyo proceso de secado no se limita a un simple evento histórico o arqueológico, es un signo que trasciende lo terrenal. Mientras muchos se muestran curiosos, las Escrituras indican una urgencia sin igual. Lo que estamos presenciando es mucho más que un instante. Es un llamado a despertar desde el cielo. Dios frecuentemente utiliza eventos tangibles para manifestar verdades espirituales. En el caso del Éufrates, Él está orquestando ambos aspectos. La deshidratación de este antiguo río, señalada en las profecías, nos invita a reconocer el contexto de nuestros tiempos. No se trata únicamente de un cumplimiento profético, sino de una advertencia celestial para un mundo que parece estar en letargo. La belleza del corazón de Dios radica en que nos alienta no a temer, sino a transformar esta inquietud en acción. El versículo de 2 Pedro 3:9 nos recuerda que el Señor no se apresura en cumplir su promesa según el entendimiento humano. Él muestra paciencia, anhelando que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Aprovechemos este momento y respondamos positivamente a la invitación divina que nos llama a regresar al camino de la luz. Es momento de actuar, de volver a nuestras raíces. Despertemos, reconozcamos nuestra necesidad de arrepentimiento y de alinear nuestras vidas con Cristo. Como creyentes, enfrentar la situación actual no debería causarnos temor, sino fortaleza en nuestra fe. No estamos llamados a ser presa del pánico, sino a prepararnos con determinación. Nuestra tarea no es especular sobre el futuro, sino mantenernos alertas en lo espiritual. En el escrito de Tito 2:13 se nos invita a mantener la mirada en nuestra esperada salvación, la gloriosa aparición de nuestro Salvador, Jesucristo. Debemos concentrarnos no en el caos que nos rodea, sino en el poder del Rey que nos guía. No es salud sin el propósito de vivir en sabiduría. Nuestro enfoque debe ser compartir el mensaje del Evangelio y mantener la mirada en nuestra eternidad. Este instante, este río seco,
es una invitación a examinar nuestros corazones. ¿Estamos viviendo con la urgencia que se requiere? ¿Actuamos como si la venida de Jesús fuera inminente? Es crucial recordar que puede ocurrir en cualquier momento. No necesitamos más predicciones, sino una preparación genuina. Es fundamental que tomemos en serio la oración, la justicia y una existencia que refleje nuestra esperanza en Cristo. Efectivamente, el Éufrates está experimentando su sequía y las profecías están en vía de cumplirse. Sin embargo, lo más vital es que Jesús está regresando pronto. El mundo está en movimiento, pero la comunidad de Dios responde a este llamado. El momento de actuar es ahora. Lo que está ocurriendo con el río Éufrates no es cuestión de azar, sino una confirmación de las Escrituras. Lo que fue anunciado en el libro de Revelaciones hace más de 2000 años está aconteciendo frente a nuestros ojos. Esto no es mera especulación, es un cumplimiento tangible. Dios nos ha entregado esta profecía como una forma de llamar nuestra atención, no para satisfacer curiosidades, sino para fortalecernos en la convicción. Cada elemento, desde los ángeles en el río hasta el tiempo de su liberación y las repercusiones a nivel mundial, nos llevan a reconocer una verdad irrefutable. Prepárate, porque el regreso de Jesucristo se aproxima, y no será en la fragilidad de un niño, sino como el soberano supremo, el juez de todas las naciones. Este no es solo un dogma, es una promesa que él mismo pronunció. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3, se expresa claramente: regresaré y te recibiré a mi lado. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Todo ser humano se postrará ante Él y no habrá lugar para el ocultamiento ni para las justificaciones. Solo reinarán la verdad, la justicia y la eternidad. El eufratismo simboliza la llamada final, un toque de trompeta que invita a los corazones a regresar, a entregar sus vidas y hallar la redención. Este río, alguna vez fuente de vida para civilizaciones, ahora transmite un mensaje crucial a la humanidad. El tiempo se agota y te hacemos una pregunta que resuena en lo más profundo. El eufratismo ya no fluye. ¿Estás preparado para lo que se avecina? Atención a los signos del regreso del Salvador. Durante milenios, los creyentes han esperado este evento como un momento de serenidad y júbilo. Sin embargo, antes de que el Redentor regrese, el planeta enfrentará grandes pruebas y tribulaciones. Nuestro Creador anhela que estemos listos para enfrentar estos desafíos. Desea que estemos en un estado espiritual óptimo cuando el Salvador se manifieste en todo su esplendor. Por esa razón, nos ha dado indicios que nos acercarán al entendimiento de cuándo se aproximará su llegada. A lo largo de la historia, Dios ha compartido estas señales con sus mensajeros. Ha dejado claro que todos los que siguen a Jesucristo reconocerán estos signos y estarán vigilantes. Si permanecemos fieles y cumplimos sus mandamientos, estudiaremos las Sagradas Escrituras para poder identificar las señales. Algunos de estos signos ya se han materializado, mientras que otros están en proceso o se cumplirán más adelante. La proliferación de la maldad, las guerras y el sufrimiento son realidades que se intensificarán. Los anuncios de los profetas indican que la tierra sufrirá gran desolación. Daniel predijo que el tiempo previo al regreso del Salvador será de angustias sin precedentes.
La historia nos llama a reflexionar y a prepararnos ante la inminente llegada del Rey de Reyes. Prepárate para abrir tu corazón y mente a un mensaje poderoso. En tiempos tumultuosos, el amor humano se enfriará, la maldad florecerá y el caos dominará las vidas de todos. Sobrevino una advertencia de dificultades como terremotos, enfermedades, hambrunas y tormentas severas que podrían desestabilizar el mundo. Las nevascas arrasarán tierras y el eco de guerras resonará con fuerza, donde naciones se enfrentarán entre sí. Jesús, en su enseñanza, anticipó conflictos incesantes y la falta de paz. En su aviso, se menciona la inevitabilidad de sufrimientos en la tierra. Joseph Smith, profeta de tiempos modernos, tranquilizó a sus seguidores ante la llegada de calamidades. No deben sentirse abrumados, pues estos eventos se aproximan como parte de un plan divino, con la espada de la guerra y la sombra de la enfermedad cada vez más cerca. La destrucción será evidente y palpable, pero se nos asegura que las profecías recibidas por los hombres de fe no quedarán sin cumplirse. Hoy en día somos testigos de muchos de esos augurios tomando forma. La maldad es omnipresente y los conflictos son constantes, mientras que fenómenos naturales, como temblores y desastres, no cesan en su ocurrencia. Muchos padecen a causa de inundaciones, sequías, epidemias y privaciones. Estas adversidades, sin duda, se intensificarán antes de la llegada del Salvador. Sin embargo, no todo lo que nos precede es sombrío. Existen signos de esperanza que iluminan el sendero. La restauración del Evangelio traerá luz a quienes habitan en la penumbra. Esta promesa ha sido reafirmada por profetas antiguos. El apóstol Juan anticipó la restauración a través de un ángel, en un cumplimiento revelador. El ángel Moroni, junto con visitantes celestiales, compartió el mensaje del Evangelio de Jesucristo con Joseph Smith, que culminó en la llegada de las Escrituras de los mormones. Se nos recuerda que esta restauración no solo es un signo de advertencia, sino también un faro de esperanza para todos los descendientes. Por lo tanto, mantente alerta y receptivo, ya que la llegada de tiempos nuevos está en el horizonte. Ahora es tu momento de reflexionar y actuar. Descubre la verdad transformadora que está tocando vidas en todo el mundo. En tiempos pasados, ciertos profetas como Isaías y Ezequiel anunciaron la llegada de un texto sagrado que hoy conocemos como la Biblia de los Mormones. Este mensaje se ha hecho realidad, pues el libro ha sido difundido y el Evangelio alcanza corazones en cada rincón del planeta. Un indicio crucial de los tiempos finales es la propagación del Evangelio como testimonio para todas las naciones, tal como se menciona en las Escrituras. Se ha prometido que cada individuo tendrá la oportunidad de recibir la plenitud del Evangelio en su idioma nativo. Desde la restauración de la Iglesia, el trabajo misionero ha crecido exponencialmente, contando con cientos de miles de misioneros que están llevando el mensaje a diversos países y en múltiples lenguas. A medida que nos acercamos a la segunda venida de Cristo, se brindarán oportunidades para revelar la verdad a todas las culturas. En este contexto se destaca la profecía del profeta Malaquías, quien anunció que Elías regresaría a la tierra antes del retorno del Salvador. Este profeta no solo restauraría poderes esenciales para la unión familiar, sino que también motivaría a las personas a preocuparse por sus antepasados y descendientes. Elías visitó a Joseph Smith en abril de 1836, marcando así un renacer en el interés por la genealogía y la herencia familiar. Además, en los templos se realizan ordenanzas vitales tanto en favor de los vivos como de quienes ya han partido. La descendencia de Lehi está destinada a ser un pueblo significativo.
El Señor ha declarado que a medida que se acerque su venida, los lamanitas serán transformados en una nación justa y reconocida en cumplimiento de las promesas divinas. Uno de los mensajes destaca que, antes del gran día del Señor, esos pueblos serán como una hermosa rosa. Hoy en día, un número creciente de los descendientes de Lehi está recibiendo las bendiciones del Evangelio mientras se levanta la Nueva Jerusalén, una ciudad justa que los fieles construirán con la guía de Jesucristo mismo, quien reinará entre ellos. Descubre la verdad que transforma vidas. La revelación asegura que una nueva ciudad se levantará en Missouri, Estados Unidos. Este es solo uno de los indicios que el Señor nos ha proporcionado. Las Sagradas Escrituras incluyen una multitud de señales adicionales. ¿Qué pruebas observas que demuestran que esos signos están manifestándose? Reconocer los signos de nuestros tiempos es fundamental para nuestro entendimiento. Ante fenómenos sorprendentes y conmociones, ¿cómo podemos mantener la serenidad y la tranquilidad? El Señor, al referirse a su retorno, nos recordó que ni los hombres ni los ángeles conocen la hora exacta de su llegada. Para ilustrar esto, se valió de la metáfora del árbol que brota hojas, sugiriendo que al igual que podemos anticipar el verano, también podemos deducir que su próxima llegada se aproxima al ver las señales proféticas. Estos indicios son un regalo divino que nos guía hacia la preparación adecuada, instándonos a organizar nuestras vidas y aquellas de nuestras familias en anticipación de los eventos futuros. Hemos sido advertidos sobre desastres vinientes y exhortados a estar listos, pero también hay espacio para la esperanza y la alegría ante la llegada del Salvador. Él nos pidió que no nos angustiáramos, asegurando que cuando se cumplan todas estas señales, sabremos que las promesas hechas se concretarán. Aquellos que son justos no sufrirán perdición, sino que serán parte de un nuevo día, heredando una tierra donde sus descendientes crecerán libres de pecado. La presencia del Señor será en medio de su pueblo, brindando gloria, justicia y realeza. Te agradezco por acompañarnos. No olvides seguir nuestro canal y estar atento a nuestro próximo contenido. Comparte tu opinión en los comentarios sobre la importancia del bautismo de Cristo, que se aproxima con gran significado. En Lucas 3, 16, 18 se menciona un bautismo de Espíritu Santo que conducirá al verdadero creyente hacia la eternidad. Descubre la enseñanza revolucionaria que transformará tu comprensión sobre el sacrificio y la fe. En su mensaje se mencionó un bautismo de fuego, relacionado con el lago de fuego o la segunda muerte, destinado a quienes se niegan a aceptar a Cristo y al Espíritu Santo. Las Escrituras en Hebreos y el libro de Revelación confirman esta advertencia. El mensaje de Juan estaba alineado con las palabras de Jesús, quien enfatizaba que seguirlo implica asumir un costo importante. El Evangelio de Lucas nos recuerda que nadie que se aferra al pasado es digno del reino de Dios. El anuncio de Juan fue fundamental para preparar el camino hacia la enseñanza de Cristo sobre cómo lograr la salvación y la vida eterna. Aunque su ministerio fue breve, logró ganarse el respeto de muchos a través de su llamado a la conversión y la búsqueda del Mesías. Bautizó a numerosos seguidores, incluyendo a soldados y recaudadores de impuestos. Sin embargo, los dirigentes religiosos de la época se mostraron reacios a reconocer la necesidad de arrepentirse, por lo que Juan los rechazó para su bautismo. Además de demandar un cambio de vida, también formó discípulos que continuarían su labor, al igual que los profetas Elías y Eliseo hicieron en su momento. Después de la conferencia en Jerusalén, se evidencia en las Escrituras que cuando Apolo llegó a Éfeso y comenzó a hablar con fervor sobre el Señor, había comprendido el bautismo que impartía Juan.
Más tarde, el apóstol Pablo, al llegar a esa ciudad, encontró a discípulos que habían sido bautizados según la enseñanza de Juan, lo que revela que la influencia de su ministerio se extendió mucho más allá de la región del Jordán. Jesús afirmó que entre todos los que han nacido de mujer, Juan el Bautista era el más grande de los profetas, aunque quien pertenezca al reino de Dios es aún más grande. Es tu turno de explorar y reflexionar sobre este mensaje poderoso. Descubre la historia fascinante de Juan el Bautista. La influencia de este personaje se extiende mucho más allá de sus actos y su ministerio. A pesar de no realizar milagros, el reconocimiento de su rectitud por parte de todos, incluyendo a Jesús, es un testimonio de su carácter virtuoso. El fin de su ministerio se vio marcado por su arresto a manos de Herodes Antipas, quien lo encarceló en la fortaleza de Macario, situada en la costa occidental del Mar Muerto, poco antes de que Jesús iniciara su labor en Galilea. Los relatos apuntan a que Herodes tomó esta decisión motivado por su esposa, Herodías, quien se sintió amenazada por las críticas de Juan sobre su relación con la esposa de su hermano Felipe. Varios evangelios documentan esta situación, así como el historiador judío Josefo, quien indica que el temor a una revuelta propició el encierro de Juan, dado que su popularidad estaba en aumento. Este arresto no solo revelaba la preocupación de Herodes, sino que también reflejaba el respeto que Juan había cultivado entre el pueblo judío. La narración de Josefo, escrita décadas después de los acontecimientos, resalta la percepción de que ciertas adversidades sufridas por el reino de Herodes eran vistas como castigos divinos por haber actuado contra un hombre justo que instaba a fomentar la virtud y la piedad. La derrota militar de Herodes en el año 36 de Cristo, aproximadamente 8 años después de la ejecución de Juan, avivó aún más las creencias sobre su legado. La reafirmación de su inédita reputación se ve reflejada en los textos que han perdurado a lo largo de la historia. Además, la relación de Juan con la figura del profeta Elías ha suscitado discusiones interesantes. Jesús mismo identificó a Juan como la reencarnación del espíritu y el poder de Elías, lo que despierta interrogantes sobre el cumplimiento de las profecías respecto a este último, quien supuestamente debe llegar antes que el Mesías. Explora más sobre cómo estos eventos y enseñanzas aún resuenan hoy en día y su relevancia en nuestro entendimiento espiritual. Descubre la verdad oculta que puede transformar tu fe. La llegada de un nuevo Elías plantea preguntas sobre lo que debe ser renovado. La misión del profeta, tal como se menciona en el libro de Malaquías, habla de la necesidad de reunir a padres e hijos en un acto de reconciliación para evitar que la tierra sea condenada a la destrucción. Desde la época de Juan han transcurrido casi 2000 años y la curiosidad sobre si habrá un trabajo similar a su labor resuena con más fuerza que nunca. Dios, a través de Malaquías, enfatizó que sus seguidores debían recordar las enseñanzas de Moisés, quien recibió instrucciones divinas en Horeb que eran vitales para toda la nación de Israel. Sin embargo, a lo largo del tiempo se ha propagado la idea errónea en muchas iglesias de que la ley de Dios ha perdido su relevancia. Este concepto erróneo, respaldado por diversos comentarios, sostiene que el sistema legal mosaico, que abarca desde los 10 mandamientos hasta las regulaciones que rigen la vida social y la adoración, se extinguió con la crucifixión de Cristo. La realidad es que Jesús no vino para deshacer la ley, sino para cumplirla. Los apóstoles tampoco proclamaron la anulación de los mandamientos divinos, lo que demuestra que el respeto y la práctica de la ley siguen siendo esenciales. Es fundamental que la esencia de las leyes de Dios sea restaurada dentro de la fe cristiana antes de la llegada del día del Señor. Esta renovación es clave para preparar a la comunidad para el regreso del Señor,
resaltando así la importancia de volver a comprender y vivir según los mandamientos divinos. Un llamado a la reflexión es necesario. Examinemos juntos la verdad sobre la ley de Dios y cómo puede impactar nuestra vida y creencias. Imagínate cómo sería si Juan el Bautista estuviera entre nosotros hoy. Su mensaje de arrepentimiento y conversión sería aún más relevante. Es fundamental entender que si se desechan las enseñanzas divinas, se pierde la capacidad de definir lo que es el pecado. Según el apóstol Juan, actuar en contra de la ley es lo que constituye el pecado, tal como se menciona en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Su propósito era preparar a la humanidad para la llegada de Cristo. Antes de que Juan naciera, Dios ya había diseñado un plan que incluía a alguien que pavimentara el camino para la primera llegada de su Hijo. Juan, con su carisma y profunda sabiduría, logró impactar a muchos con sus enseñanzas, haciendo que las personas se transformaran y se prepararan para conocer a su Salvador a través del bautismo. La pregunta entonces es, ¿realizará Dios una labor similar para preparar a las personas antes de la segunda llegada de Jesucristo en el día temible del Señor? Todo apunta a que sí. Te animo a que indagues más en este tema, especialmente en el caso del profeta Elías, quien también instó a la gente al arrepentimiento en el pasado. Es interesante contemplar lo que la Biblia señala sobre los últimos días. El primer uso de esta expresión se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 49, versículo 1, donde Jacob convoca a sus hijos para compartir una profecía crucial. Este llamado a la reflexión y al arrepentimiento no es cosa del pasado. Hoy más que nunca resuena con fuerza, invitándonos a mirar hacia adentro, a revisar el estado de nuestro corazón y nuestra conexión con lo divino. La invitación sigue abierta y quizás nunca haya sido tan urgente estar despiertos, atentos y con el alma preparada. ¿Alguna vez te has preguntado si estamos a punto de presenciar un verdadero milagro? Si los cielos, de alguna manera, estuvieran intentando comunicarse con nosotros, aquí y ahora. Hoy, lo que está sucediendo en uno de los lugares más sagrados de la tierra podría cambiarlo todo. El río Jordán, ese mismo que fue escenario de encuentros divinos, milagros y señales bíblicas, está vibrando con un misterio que no podemos ignorar. Imagina caminar a la orilla de un río donde Jesús fue bautizado, donde los profetas caminaron, y sentir que algo invisible, algo inmenso, está despertando. En los últimos meses, las aguas del Jordán no solo fluyen, parecen susurrar secretos ancestrales. Testigos aseguran haber visto luces flotando sobre el río, sonidos semejantes a trompetas resonando en el aire, y algunos incluso afirman haber sentido una presencia tan poderosa que los hizo caer de rodillas. ¿Estamos siendo testigos de un fenómeno sobrenatural en tiempo real? ¿Es esta una advertencia divina, un llamado urgente para abrir los ojos y el corazón? Pero esto no es todo. Bajo las profundidades del Jordán se ha descubierto algo que ha dejado atónitos a expertos y creyentes por igual, una misteriosa estatua que muchos describen como la representación de un ángel caído. ¿Casualidad o un mensaje deliberado desde el mundo espiritual? Cada detalle, cada fenómeno, cada vibración que emerge de estas aguas sagradas parece gritar que estamos viviendo algo único en la historia moderna. Y tú, que estás aquí, no has llegado por casualidad. Estás a punto de adentrarte en un relato que mezcla fe, profecía y misterio de una forma que estremecerá tu alma. El río Jordán no puede limitarse a su apariencia física, representa un umbral sagrado que conecta lo humano con lo divino.
Desde su nacimiento en las nieves eternas del monte Hermón, serpenteando por el mar de Galilea y deslizándose hacia las aguas salobres del mar Muerto, cada centímetro de su recorrido parece estar impregnado de propósito sobrenatural. No es solo un río, es un testigo milenario de pactos, juicios y redenciones. Y sin embargo, lo que está comenzando a manifestarse en sus orillas desafía todo precedente espiritual conocido. Hay indicios de que podríamos estar presenciando una revelación que eclipsa incluso los relatos más impactantes de los textos sagrados. Algo se está gestando en silencio, como si el propio río estuviera a punto de hablar después de siglos de espera. Volviendo en el tiempo, un grupo de arqueólogos, impulsados por informes de desplazamientos extraños en una sección reseca del Jordán, decidió investigar lo que parecía un simple fenómeno geológico, pero lo que encontraron enterrado bajo estratos de tierra y piedra desafía toda lógica académica. No era solo un descubrimiento, era un mensaje enterrado por siglos, esperando ser revelado. La atmósfera en el sitio se volvió densa, casi irreverente. Los instrumentos dejaron de importar y el silencio se apoderó de los investigadores cuando comenzaron a limpiar el contorno de algo que parecía imposible. El hallazgo no solo retó sus conocimientos, sino también sus creencias más profundas sobre lo que es real y lo que permanece oculto al entendimiento humano. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Lo que emergió del suelo fue una escultura colosal, de más de 3 metros de altura, con una forma humanoide que irradiaba una presencia imponente. Su diseño no se parecía a ninguna deidad conocida ni a ninguna figura mitológica registrada. Las alas, perfectamente esculpidas y recogidas sobre su espalda, parecían listas para desplegarse en cualquier momento. Más inquietante aún era el aura que emanaba de su figura, una mezcla de majestuosidad y misterio que dejaba sin aliento. No era solo piedra, había una intención detrás de cada trazo. La perfección de los detalles hacía imposible fecharla con precisión, como si su existencia estuviera fuera del tiempo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, marcando su superficie, símbolos grabados con precisión quirúrgica decoraban los brazos de la estatua. A pesar de los esfuerzos por compararlos con escrituras antiguas conocidas, como el cuneiforme, el arameo o incluso el hebreo antiguo, los expertos no han logrado descifrar su origen. El alfabeto parece no pertenecer a ningún sistema lingüístico humano documentado. Esta incógnita ha llevado a algunos estudiosos a teorizar que podría tratarse de un lenguaje protoangélico
o quizás de una codificación espiritual jamás vista antes. Sea lo que sea, las inscripciones parecen transmitir un mensaje, pero ¿para quién? Y más aún, ¿por qué ahora? ¿Te has preguntado si fue simplemente un incidente aislado o si hay algo más profundo detrás de ello? Algunos eruditos han señalado antiguos textos y profecías que mencionan a una bestia del río, una entidad que emergirá en los tiempos finales para juzgar a las naciones. ¿Podría considerarse como un reflejo del Leviatán mencionado en Job 41, una criatura que escapa del control humano? Tal vez sea una alusión de lo divino que señala la llegada de eventos extraordinarios que sobrepasan nuestra comprensión. Lo que está claro es que no se trataba de un ser común, y el río Jordán aún tiene secretos por revelar. Mientras expertos y científicos se enfocaban en hallazgos más grandes, un momento inesperado tocó los corazones de los creyentes en todo el mundo. Cerca del nacimiento del Jordán, donde el hielo se desvanecía, un joven pájaro halló algo singular brillando bajo el sol. Se acercó y desenterró una pequeña moneda tan diminuta como una lámpara, pero elaborada en un oro radiante. La moneda estaba asombrosamente conservada, como si fuera acuñada recientemente. Su diseño era desconocido. Un lado presentaba la imagen de una figura radiante rodeada de 7 rayos, cada uno adornado con un símbolo inusual, ajeno a cualquier alfabeto conocido. Cada trazo en esos símbolos parecía contener una mirada viva, como si observaran algo más allá de este mundo. Había en ellos una intención casi consciente, como si los ojos representados buscaran lo sagrado en dimensiones invisibles. Pero lo más desconcertante apareció al girar la moneda, la imagen de un árbol en llamas, abrasado por el fuego, y aún así sus hojas permanecían verdes, inalteradas, como si estuvieran protegidas por una fuerza superior. Ese detalle desafía las leyes naturales y remite de inmediato a uno de los momentos más místicos del Antiguo Testamento. No se trata solo de una metáfora gráfica, es un símbolo que pulsa con fuerza propia. El fuego que no consume, que transforma sin destruir, invita al espectador a detenerse y contemplar su significado oculto. ¿Estamos ante un recordatorio divino de un pacto aún vigente? Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El descubrimiento de esta pieza no tardó en desatar un debate entre teólogos y estudiosos. Para muchos, evocó el instante sagrado del Éxodo 3, cuando Moisés se enfrenta al misterio de un arbusto que arde sin consumirse y escucha el llamado divino. ¿Podría esta moneda entonces ser un artefacto de un reino olvidado? ¿O tal vez un símbolo espiritual que emergió para este tiempo específico? Tanto rabinos como teólogos cristianos quedaron perplejos. Algunos citaron a Malaquías 3, donde se anuncia la llegada de un mensajero que preparará el camino para una purificación definitiva. Esa comparación no es casual. En Malaquías, el mensajero es presentado como fuego refinador, como jabón de lavadores, una fuerza que limpia, transforma y separa lo puro de lo impuro. Así, esta moneda se convierte en algo más que un objeto, podría ser una advertencia, una profecía encapsulada en metal. Oído al cielo. Algo inmenso está a punto de desencadenarse en las orillas del río Jordán. No estamos hablando de un fenómeno aislado, sino de una manifestación que vibra con resonancias bíblicas.
Este es el mismo río donde se bautizó el Mesías, donde profetas caminaron y donde el cielo se abrió para hablar. Hoy, en este lugar cargado de historia sagrada, un anuncio invisible se hace presente. Un mensajero ha llegado, y no es una visita cualquiera. El simbolismo es profundo. Estamos ante un ciclo que se repite, una purificación que prepara el terreno para una intervención divina. En tiempos de caos y desconcierto, el Jordán vuelve a emerger como un faro de revelación. La pregunta que flota en el aire es urgente, porque este mensaje está surgiendo precisamente ahora. En total, 6 señales han emergido, cada una más desconcertante que la anterior. No estamos ante hechos aislados, sino ante piezas de un rompecabezas que apunta hacia un propósito mayor. Desde vibraciones sonoras inexplicables en las profundidades, hasta apariciones de criaturas que desbordan el conocimiento biológico, todo parece diseñado para captar nuestra atención espiritual. Y si prestamos atención, veremos que cada uno de estos descubrimientos no solo desafía la lógica humana, sino que parece hablar directamente al alma. Los antiguos sabían leer los signos del cielo y la tierra. Hoy, quizá estemos redescubriendo esa capacidad. ¿Y si el Jordán está actuando como trompeta profética, llamando a despertar a quienes tienen oídos para oír? Durante siglos, el río Jordán fue venerado por su significado espiritual, pero ahora su caudal murmura con otra voz, una que no habla de paz, sino de revelación. Ya no es solo un escenario de rituales sagrados, sino un agente activo de un mensaje que trasciende lo visible. Su belleza ya no es lo más relevante, lo esencial es el eco que emite uno que resuena con juicio, despertar y verdad. Desde lo más profundo de sus aguas, energías dormidas parecen agitarse. Figuras que escapan a la razón emergen, como si el velo entre dimensiones se estuviera desgarrando. El Jordán ya no es un símbolo estático, es una herida abierta en la realidad que expone lo que por siglos estuvo oculto. Y ahora, al borde de un nuevo despertar, nos obliga a mirar con otros ojos o a quedarnos ciegos por elección. Nos enfrentamos a una posible culminación de la historia humana, donde estos signos pueden ser precursores del aterrador día del Señor, en el que Jesús regresará no como un simple maestro, sino como un rey justo y victorioso. Este es un momento crucial para despertarnos, reflexionar y prepararnos para los designios que se avecinan. Descubre la verdad hoy mismo. Los indicios son más evidentes que nunca. El silencio ha llegado a su fin y el tiempo de actuar ha comenzado. El río Jordán ha emitido sus mensajes. El mundo se encuentra en movimiento y la inquietante pregunta ya no es qué se ha descubierto, sino qué está por venir. Presentémonos con reverencia ante el Padre Celestial. La tierra desvela secretos y sentimos que su voz resuena con más fuerza que antes, no mediante palabras, sino a través de señales impresionantes que emanan de la misma esencia de la creación. En épocas pasadas, Dios comunicaba a través del fuego, nubes, agua y viento, usando profetas y visiones. Ahora, Dios nos habla a través de los movimientos de la tierra y de la revelación de misterios. Abramos nuestros corazones y ojos, querido Dios. No seamos como en los días de Noé, consumidos por placeres y distracciones mientras el juicio se aproxima. Sacúdanos de nuestra complacencia. Revela nuestros corazones. Que estas manifestaciones no nos sumerjan en el miedo, sino que generen en nosotros un fervor para buscarte, para conocerte y para advertir a otros. Señor, ayúdanos a estar preparados, no con temor, sino con fe. Permítenos vestirnos con la armadura divina, permaneciendo firmes en la verdad, enraizados en el amor y deseosos de tu palabra.
que caminemos en la justicia, incluso en tiempos oscuros. Mantengámonos vigilantes, orando y obedeciendo, conscientes de que nuestra redención se aproxima. Perdónanos, Señor, por nuestras distracciones, dudas y desobediencia. Acércanos a ti. Que estos signos sean un estímulo para la entrega, la renovación y la restauración. Fortalece a tu iglesia, cuida los corazones de tus hijos y recordemos que Jesús pronto volverá. Prepara el camino del Señor. Pedimos esto en el nombre sagrado de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Las manifestaciones en el río Jordán no son fruto de la casualidad ni simples coincidencias. Despierta, porque el momento ha llegado para prestar atención a lo que se revela. El río Jordán, a lo largo de la historia, ha sido un símbolo de espiritualidad, un lugar de conexión sagrada y renovación. Sin embargo, su actual desecamiento expone secretos que han permanecido ocultos durante milenios, convirtiéndose en heraldos de advertencias proféticas. Las palabras de Jesús en Lucas 21, 25, 26 son claras. Señales aparecerán en el cielo y en la tierra, naciones sentirán angustia. La humanidad se verá abrumada por el temor ante lo que está por venir. Desde sonidos extraños, emergiendo del subsuelo, hasta criaturas míticas y reliquias de épocas pasadas, estos fenómenos no son casuales, son señales de cumplimiento. Isaías 24 menciona que la tierra experimentará un profundo cambio y cataclismos se desatarán. En el libro de Apocalipsis se vaticinan criaturas emergiendo de las profundidades y juicios que oscurecerán el planeta. Asistimos a un momento crucial. Los ríos se están secando, los pueblos se agitan y el mundo se polariza entre quienes reconocen estos signos y quienes eligen ignorarlos. Jesús advirtió que su regreso sería repentino, como un ladrón en la noche. Nos instó a permanecer alertas y preparados. Sin embargo, muchos permanecen en un estado de sopor, aferrados al confort, distraídos por la trivialidad del entretenimiento y enredados en controversias políticas. En medio de esto, el río Jordán, que alguna vez fue testigo de los pasos de Cristo, clama por atención. Ha desvelado lo que estaba encubierto, anunciando lo inminente, recordándonos que el tiempo apremia. Estos eventos no son meras curiosidades, son llamados a la reflexión. Son invitaciones a despertar la sabiduría dentro de nosotros. Escucha atentamente, la voz del cielo nos llama a preparar el camino para el Señor. Te invito a reflexionar. ¿Estás preparado? ¿Escuchas su llamado? La Virgen avanza y no podemos permanecer inactivos. Dios siempre se manifiesta, la creación también lo hace. El río Jordania ha hablado y el rey se aproxima no como un niño frágil, sino como el poderoso león de Judá, el juez justo. El tiempo de los signos ha llegado y las decisiones son urgentes. No podemos contar con el mañana. ¿Estás listo para recibirlo? A lo largo de mi vida he buscado comprender la esencia de Dios y sus expectativas hacia nosotros. Según mi experiencia, lo que más valora es una fe genuina y sencilla. Desde el principio, Él trajo a la existencia los cielos y la tierra con su palabra. El universo, testigo de su obra, está compuesto de materia y energía, conceptos que ciencia como la física estudia. Nuestros sentidos están diseñados para registrar el universo tangible. Sin embargo, desde que Dios formó materia y energía, su esencia trasciende lo físico. Intentamos limitar a Dios a nuestra comprensibilidad, pero Él es infinitamente más grande. Ha colocado en nosotros el deseo de buscarle y servirle. En cualquier rincón de la tierra, la humanidad anhela conectarse con lo divino. Esa necesidad ha sido sembrada en nosotros. Dios mismo busca verdaderos adoradores, aquellos que lo honren en espíritu y verdad. En todos los rincones del mundo, las
Personas buscan maneras de acercarse a su Creador. Es imposible ignorar la evidencia que señala hacia Él. Por eso, se han creado diversas prácticas y rituales con la intención de establecer una conexión con lo divino. Desde tiempos antiguos, diversas religiones han creado formas únicas de conectar con lo divino, cada una con su perspectiva. Sin embargo, el cristianismo se distingue por ofrecer un Salvador perfecto, capaz de redimir y sostener a quienes se arrepienten genuinamente. A diferencia de otras creencias que dependen de acciones y esfuerzos para alcanzar la salvación, en 1900, este camino, la confianza, se centra en la gracia de Cristo. Reflexionando sobre mi vida, reconozco mis debilidades y fracasos, lo que me lleva a buscar un Salvador que me respalde. La fortaleza para perseverar no radica en mis propios méritos, sino en la habilidad de mi Salvador. En el cristianismo tenemos a Jesús como esa figura salvadora. Él mismo afirma en el Evangelio de Juan, y el autor del libro de Hebreos subraya que sin fe es imposible agradar a Dios. La creencia debe llevarnos a la acción. La verdadera fe se manifiesta en nuestros actos. Al leer el capítulo mencionado, nos encontramos con numerosos testimonios de individuos que vivieron esta fe activa uno tras otro, formando una serie inspiradora. Este relato no se presenta de manera analítica, sino que ofrece abundantes evidencias de la verdad, invitándonos a tomar una decisión consciente de creer y actuar sobre lo que sabemos, que es la esencia de la fe. Este es el camino que Dios ha establecido, brindándonos la libertad de aceptar o rechazar su invitación. Para aquellos que sienten un dolor genuino por su situación en el pecado, Dios ofrece la redención. A través de Él encontramos la oportunidad de ser restaurados y recibir la fuerza necesaria para seguir adelante. Es impresionante, entregamos nuestras faltas a Jesús y a cambio, Él nos ofrece su justicia y redención. ¡Qué magnífico intercambio! Comencemos con una reflexión sobre la oración de Pablo a los Efesios en el capítulo 3. Cuando elegimos seguir a Jesucristo, surge la pregunta, ¿qué le solicitamos y cómo podemos agradar a nuestro Dios? En este pasaje, Pablo se presenta ante el Padre, quien es fuente de vida para todas las familias en la tierra y en el cielo. En su súplica pide que, a través de la abundancia de la gloria divina, seamos fortalecidos con poder por el Espíritu en nuestro interior. Pablo desea que Cristo resida en nuestros corazones mediante la fe, instándonos a estar firmemente arraigados en el amor. Es fundamental entender la magnitud del amor de Cristo, que trasciende lo que podemos imaginar o conocer. Su deseo es que podamos experimentar esta plenitud divina que nos llena completamente. Destaca que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Que toda la gloria le sea otorgada en la Iglesia y en Cristo Jesús a través de las generaciones, eternamente. Amén. Al examinar estos versículos, notamos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta breve pero poderosa declaración. Nos aproximamos a Dios con un corazón humilde, reconociendo su grandeza y nuestra condición de creación. En nuestra súplica es crucial que lo hagamos con humildad, pues los caminos de Dios a menudo superan nuestra comprensión. A veces, Él satisface nuestras necesidades de maneras distintas a como imaginamos. Todos los padres son designados bajo su autoridad y somos creados a su imagen, lo que define nuestra esencia. Pablo, en su súplica, pide que seamos fortalecidos mediante el Espíritu Santo, resaltando la importancia de estar cimentados en el amor. Así podemos comprender plenamente la inmensidad del amor de Jesús por la humanidad, abarcando su profundidad y altura.
te invito a descubrir un amor que trasciende cualquier entendimiento humano. Recuerda el significado del amor divino mencionado en 1 Corintios 13, 4, 6. Este amor se manifiesta a través de la paciencia y la bondad, no se enorgullece, no humilla a los demás, no actúa de forma egoísta, no se irrita fácilmente ni guarda rencor. Además, no se regocija en la injusticia, sino que siempre abraza la verdad. Este amor protege, confía, espera y persevera sin reservas. En las palabras de Pablo se nos recuerda que más allá de lo que podemos concebir, Dios, a través de su Espíritu Santo, realiza en nosotros obras sorprendentes. Es fundamental venerar y respetar a ese Dios que tanto nos ama y que nos guía hacia la salvación. Este camino se encuentra al poner nuestra fe en su Hijo, Jesucristo. Las enseñanzas de Juan, en el capítulo 6, han sido una fuente constante de fortaleza para mí en mi fe. Recuerdo con cariño cuando Beth y yo visitamos Capernaum, donde Jesús pronunció estas enseñanzas. Puedes ver nuestras fotos haciendo clic en el enlace que comparte nuestra experiencia. En una de sus enseñanzas se pregunta, ¿qué debemos hacer para cumplir con los requisitos de Dios? A lo que Jesús responde que el trabajo de Dios consiste en creer en quien Él ha enviado. Cuando habla del pan de Dios, alude a un alimento que proviene del cielo y otorga vida al mundo. La gente le suplica que les dé ese pan eternamente, y Jesús revela que Él es el pan de vida. Afirma que quienes se acerquen a Él jamás conocerán el hambre ni la tristeza. A pesar de haberlo visto, muchos aún dudan. Jesús asegura que todos aquellos que el Padre le confía vendrán a Él y que jamás los rechazará. Él ha descendido del cielo no para cumplir su propia voluntad, sino la del que lo envió. Esta voluntad implica que no perderá a ninguno de los que le ha sido dado, sino que los resucitará en el día final. La voluntad del Padre es clara, que todos los que pongan su mirada en el Hijo y crean en Él, alcancen la vida eterna. Desde los tiempos antiguos se ha dicho que todos recibirán enseñanza divina. Aquellos que han escuchado al Padre y han aprendido de Él encontrarán su camino hacia mí. Les ofrezco el pan del cielo, accesible para todos, un alimento que no conduce a la muerte. Este pan soy yo, proveniente de lo alto. Quienes se nutren de él vivirán eternamente. Este alimento representa mi sangre, que entregaré por la vida del mundo. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, enfatiza la importancia de recordar el mensaje fundamental del Evangelio y la posición que han adoptado por él. Este mensaje es crucial para la salvación. Quienes se mantengan firmes en lo que han aprendido evitarán caer en falacias. La esencia de este Evangelio se resume en la muerte de Cristo por nuestros errores, como está escrito. Él fue entregado y al tercer día resucitó, conforme a las Escrituras, trazando el camino de la redención. Hablamos de un ser humano que, a pesar de ser maldito y rebelde por naturaleza, fue profundamente amado por Dios. Aquella persona, marcada y caída, mostró arrepentimiento y por su desobediencia necesitaba ser salvada. El amor de Dios por la humanidad era tan inmenso y compasivo que decidió enviar a su Hijo como el sacrificio perfecto para expiar nuestros pecados, brindando la posibilidad de vida eterna. La única exigencia que se presenta es la fe en Él, creer. En Jesús, en su muerte y su resurrección al tercer día, es el camino hacia la salvación. En la Escritura se formula la fundamental pregunta sobre cómo alcanzar la salvación, y la respuesta es sencilla. Creer en el Señor Jesucristo garantiza la redención. El espíritu que estaba muerto en delitos y pecados puede revivir al aceptar a Jesucristo como nuestro sacrificio. La salvación espiritual es el primer paso en nuestro camino para alcanzar la redención completa del ser humano.
una vez alcanzada, la salvación eterna, como menciona Pablo en Filipenses 2:12, se nos invita a trabajar en nuestra propia salvación. Este proceso se conoce como santificación y se extiende a lo largo de nuestra vida cristiana. En el momento de la resurrección se llevará a cabo la salvación del cuerpo, completando así la salvación tripartita. El espíritu se salva en el instante que creemos en Cristo como nuestro Salvador. El alma es redimida durante todo nuestro caminar en fe, y el cuerpo será transformado al final de esta era de la Iglesia, cuando los que hayan fallecido en Cristo resuciten y los que aún estemos con vida se reunamos con ellos para encontrar al Señor en el aire, permaneciendo siempre en su presencia. La salvación se presenta en tres dimensiones: la del espíritu, la del alma y la del cuerpo, pero en esencia representa una única realidad. Desde nuestra creencia inicial en el Señor Jesucristo, se garantiza la salvación del cuerpo y del alma para siempre. Recibir la salvación es increíblemente sencillo, aunque a menudo difícil de aceptar, ya que el ser humano tiende a querer controlar su destino. Sin embargo, es crucial reconocer que no tenemos el dominio sobre nuestra vida. Gracias por acompañarnos y estén atentos a nuestro próximo video. Examinamos también fenómenos divinos que resultan inexplicables hasta el momento. En otras ocasiones, abordamos cómo las plagas en Éxodo anticipan un juicio venidero, no solo en el Mar Muerto, sino contra todos aquellos que desafían la voluntad divina en los tiempos finales. El libro de Éxodo refleja no solo la soberanía de Dios al redimir a su pueblo, sino también el juicio definitivo contra quienes le resisten. Las elecciones son evidentes. Se puede aceptar la revelación divina, reconocerlo como el Señor y convertirse en su pueblo, o, al igual que el faraón, rechazarlo y enfrentar las consecuencias. El río Jordán, mencionado más de 85 veces en la Biblia, tiene un papel crucial debido a su ubicación en la frontera occidental del actual Israel. En Génesis 13, Dios elige el Valle de Jordán, sentando así las bases para eventos importantes. Durante el viaje de los israelíes desde Egipto hacia Canaán, Jordán funcionó como una barrera y al mismo tiempo como un camino. La negativa de Jesús a entrar en Canaán refuerza las repercusiones de la desconfianza, dejando a la próxima generación ante el desafío del río. En el momento de la afluencia, el río Jordán constituía el último impedimento antes de la llegada a Canaán. Siguiendo el mandato divino, los sacerdotes se situaron en el río, dividiendo sus aguas, para que el pueblo cruzara sobre terreno seco, marcando el inicio de su conquista. Las tribus de Rubén y la mitad de Manasés se ubicaron al oeste del Jordán, pero apoyaron el avance en Canaán. Josué erigió memoriales como testimonio del poder y la fe de Dios en ese cruce, recordando a las generaciones futuras. Adicionalmente, en años recientes, ha habido reportes de ríos que se tiñen de rojo en diversas partes del mundo. Desde un canal en Nueva Dorp, Países Bajos, hasta la playa de Bondi en Australia, así como en Beirut, Líbano, un río en la provincia de Jang, China y en Sanagala, Sri Lanka. Muchos cuestionan si estos sucesos son el cumplimiento de profecías, algo que no se puede descartar, ya que Dios puede manifestarse de formas inesperadas. ¿Qué provoca que los ríos se tornen rojos? Reflexionemos sobre una lección del pasado.